Gracias. Perfecto. Hola, hola, buenas tardes. Estamos hablando de oración esta mañana o esta tarde. Estamos hablando de una clase que se llama El Hacedor de Círculos que hicimos hará tal vez 5 años casi. Pensé que era muy apropiado regresar a hablar de oración, hablar de orar por las promesas, los sueños que Dios tiene por nosotros. Y me gustaría empezar con una oración, por favor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, yo vengo a ti esta mañana, Dios, y vengo a suplicar por la bendición de tu presencia, Padre. Que seas tú el que en este momento habla, que seas tú el que te mueves, el que actúas, que tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, podamos llevarnos algo acerca de la importancia de orar, perseverar en oración, luchar, pelear en oración. La puerta, Padre, a ti, el arma más poderosa que un cristiano tiene. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hace una semana estábamos hablando del pueblo de Israel dando vueltas a la ciudad de Jericó, una ciudad con doble muralla que era impenetrable, que era una promesa de Dios de 400 años antes. Él había dicho, les voy a entregar la ciudad, y ellos llegaron listos para pelear. Tenían las lanzas, las flechas, el fuego, lo que necesitaran para tomar la ciudad, pero Dios les dijo, no quiero que la peleen, quiero que la oren. Y el pueblo empezó a orar, a dar vueltas acerca de esta ciudad llamada Jericó. De la misma manera que Dios en nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras necesidades, Él te dice, no quiero que la pelees, quiero que la ores. No quiero que la luches con tus fuerzas, quiero que la luches de rodillas. Y es tan importante poder identificar cuál es tu Jericó, cuál es la cosa, la necesidad, el problema, la promesa o el sueño que esperas que Dios haga en tu vida. Lo tienes identificado. Y si lo tienes identificado, es entonces tiempo de orar y orar y orar. Porque muchas veces orar es lo único y es lo más importante. En ocasiones pareciera que Dios cerró todas las puertas. Pareciera que no hay salida, pareciera que no hay alternativa. Y entonces ves una puerta abierta que te lleva a Dios y esa puerta se llama oración. Cuando todo parece estar encerrado y no abierto y no hay salida, es cuando Dios dice, ok, ven a mí ahora. Vamos a arreglar este asunto, vamos a orar. La historia, los hombres más utilizados en la historia son los hombres de oración, ¿sabes? Nuestro presidente, este hombre Abraham Lincoln, era conocido como un hombre de oración. Abraham Lincoln oraba antes de dirigirse a la nación, oraba hasta en sus juntas, oraba antes de hablar al Congreso, oraba antes de tomar decisiones. Era un hombre de oración constante. Él es reconocido como el presidente que movió y finalizó la esclavitud en Estados Unidos. Pero Abraham Lincoln, él mismo decía, yo no soy responsable de esta liberación. Él le daba el crédito a una mujer, a una joven madre, a la mujer que está en la fotografía con él. Esta mujer se llamaba Harriet Beecher y él decía, esta es la mujer responsable por la liberación de los esclavos. Y dices, ¿qué hizo de especial esta mujer? Bueno, esta mujer escribió un libro que se llamaba La cabaña del tío Tom. Y el libro es el resultado de un sueño. En un sueño esta mujer, Dios le habló y la mujer soñó a un hombre esclavo que era golpeado y golpeado y golpeado. Al día siguiente que la mujer despertó en lágrimas. Tenía tantas palabras en su corazón que empezó a escribir. Y escribió hasta que se acabó el papel de su casa. El resultado fue un libro que cuando Abraham Lincoln leyó, movió su corazón para decir, necesitamos movernos a la libertad en este país. Y cuando cuando Abraham Lincoln conoció a Harriet, le dijo, oh, entonces tú eres la pequeña mujer que ha causado una revolución. Y hermanos, amigos, no podemos menospreciar el poder de la oración, no podemos pensar que la oración es de poco valor, porque en realidad lo más poderoso que podemos hacer es orar.
Y si decides circular las promesas de Dios en oración, manteniéndote orando audazmente, te aseguro que vas a ver la mano de Dios moverse en tu vida. Mi clase se llama Personas Pequeñas con Grandes Oraciones. Personas pequeñas, y a lo mejor aquí tú te sientes pequeño. Yo me siento pequeño, insignificante. Tal vez tú te sientes pequeño, insignificante. Y eso me motivó a pensar, esta es una gran clase para hablar el día de hoy. Porque cuando oramos, no se trata de qué tan pequeño eres. No se trata de qué tan pequeños somos. Lo que se trata es de qué tan grande es la oración. No se trata de esto, sino de esto. Porque cuando oramos, no sé si últimamente has salido al cielo, afuera de tu casa a ver las estrellas. Y te paras en un lugar oscuro y de vez en vez es bueno salir de la ciudad y de todo el tráfico y movimiento y solamente pararte en un lugar, ver las estrellas. Y puedes ver todas esas luces, millones y millones y millones de soles en una cortina negra que parece una obra de arte. Cuando tú y yo oramos al que creó eso. Oramos al que hizo eso posible. En Génesis, Dios le dice a Abraham, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Lo llevó afuera, lo sacó de su tienda, lo sacó de sus problemas, lo sacó de sus dificultades y le dijo, olvídate de eso, deja eso ahí. Tu problema, tu miedo, tu angustia, déjalo ahí un poquito. Vente. Mira, quiero que voltees al cielo y dime qué ves. Y a ver si puedes contar lo que yo he creado. Y a veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que salir de lo que nos da tanto miedo y lo que nos causa tanta angustia para recordar con quién oramos. A veces para personas mantenerse orando por cosas imposibles o difíciles parece una tontería. Para muchas personas orar por problemas o dificultades o cosas imposibles pareciera una tontería, pareciera una pérdida de tiempo, pero orar por milagros no es una tontería. ¿Sabes lo que es orar por milagros? Es fe. Mantenerte circulando la oración por algo imposible, por algo muy difícil, es fe. No es tontería. Y la Biblia está llena de personas que fueron juzgadas como tontos porque decidieron confiar en la promesa de Dios. Hicieron cosas que para el mundo parecían tonterías. Y si hacemos un recorrido breve, mira aquí este hombre construyendo un barco en medio del desierto. La gente pasaba y se burlaba de él. Oye, ahí me avisas cuando llueve, ¿no? Y parecía como tonto, es tonto hacer esto. Más de 100 años trabajando en el desierto donde no llovía. O tal vez el mismo pueblo de Israel cuando daba vueltas alrededor de Jericó. Yo estaba pensando, ¿qué diría yo si viviera dentro de la ciudad? Y me asomaba y los veía caminar un día y caminar un día. ¿Sabes qué diría yo si estuviera dentro de la ciudad? Mira esta bola de locos. ¿Qué creen que con oraciones se van a caer los muros? Y resultó, ¿no? Tal vez pensaríamos en David. David sale a perseguir a un hombre de 9 metros con una ondita y una piedrita. ¿Qué pensó el pueblo? ¿Qué pensó el enemigo? ¿Qué dijo Goliat? ¿Qué soy perro para que vengas a perseguirme con piedras y con palos? Parece una tontería. Tal vez un hombre que imagina que vas en un crucero y en medio del mar un loco dice, espérense, voy a caminar sobre el agua. Dicen, amarren a ese loco. Y sin embargo es lo que Pedro hizo. O tal vez este otro. Cuando pusieron su corona, los soldados se burlaban. Lo consideraban un hombre tonto. Se burlaban de él por su obediencia, por su fe. Y sin embargo todos estos hombres, por su fe y su obediencia, Moisés salvó a su familia. Por la oración del pueblo de Israel, los muros cayeron. Por la fe y el valor de David, el pueblo fue liberado con una piedrita. Por su atrevimiento, Pedro caminó sobre el agua. Y por su amor, Jesús nos dio
salvación. A veces confiar en Dios no tiene sentido. No hace sentido. No es lo lógico. ¿Cómo confiar en Dios cuando acabo de perder mi empleo? ¿Cómo confiar en Dios cuando hay una enfermedad? A veces podemos decir, yo sé que Dios quiere que le sirva más, pero no hace sentido porque es incómodo. Tendría que cambiar mi horario. Yo sé que Dios quiere que lleve su palabra a todos los lugares donde voy, pero no tiene sentido porque ahora se pueden burlar de mí o me da vergüenza. Yo sé que Dios quiere que ame más, que sirva más, que esté más cerca de Él, pero no es lógico, no hace sentido. Pero es que eso es la fe. No, a veces no tiene sentido. A veces no hace lógica, a veces no match, concuerda. Pero honestamente, hermanos, es que entre más grande el reto, entre más grande la dificultad, entre más grande el problema, ¿sabes qué? Más grande debería ser nuestra oración. Entre más difícil es lo que está ocurriendo en tu vida, entre más doloroso es lo que está pasando en tu vida, entre más grande es el problema, ¿sabes qué? Más grande debería ser tu oración, más grande debería ser mi oración. Nuestro trabajo no es hacer los milagros. Nuestro trabajo es orar por los milagros. Nuestro trabajo no es hacer el resultado. Nuestro trabajo es ir con quien puede hacer la diferencia. A veces nosotros queremos tomar el papel de Dios y queremos cambiar algo que no podemos cambiar. Nuestro trabajo no es cambiar a la gente. Nuestro trabajo es orar por la gente. Nuestro trabajo no es caminar sobre el agua, es creer en el que nos envía. Es orar. Ese es el trabajo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Fíjate en Santiago, Guillermo leía de Elías. Guillermo y yo no hablamos el día de hoy, pero yo quiero hablarte de Elías. Elías es un hombre pequeño, con una oración grande. En Santiago 5, versículo 13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Alguno aquí está pasando dificultades? ¿Sí? Te voy a dar un consejo, ora. ¡Eso es poderoso! Hasta en la cara era como, no, ora. Alguno está feliz que cante alabanzas, alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Yo creo que nuestra vida de oración está determinada por dos cosas. La primera vez que yo escuché a alguien orar con fe, la primera vez que escuché a alguien orar con pasión, dije, wow, eso es diferente a lo que yo hacía. Que según yo oraba donde andaba, en la iglesia donde iba, era muy religioso, pero jamás había escuchado a alguien orar con poder. Y pensé, yo quiero eso. Entonces nuestra vida de oración depende de dos cosas, creo yo. La primera es nuestra percepción de la oración. ¿Cómo ves tú la oración? ¿Qué piensas de la oración? Hay personas que creen que la oración es simplemente un método religioso superficial. Hay personas que ven a la oración como palabras al viento que no llegan a ningún lado. Hay personas, además, incluso nos aprendíamos de memoria palabras que no entendíamos muy bien qué significaban, pero que repetíamos todos los días, aún sin entender perfectamente qué estábamos diciendo. Tu visión, la manera en que tú ves la oración define tu vida de oración. Si tú crees que es pérdida de tiempo y tú crees que fuera un hechizo mágico, no vas a orar. La otra cosa que define tu vida de oración es tu percepción de Dios. Primero es tu percepción de la oración, la segunda es tu percepción de Dios. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Es grande, poderoso, increíble o es como, muchos de nosotros comparamos a Dios con nuestros papás? Que cuando venías a tu papá, tenías que saber de qué estado de ánimo estaba. Y si no estaba de buen estado de ánimo, ¿qué decías? Mejor otro día le digo. ¿Okay?
Si era un papá enojón, andabas con temor, con inseguridad, como le digo, no le digo, y traemos eso pensando de Dios de esa manera. Tal vez creciste en una familia muy pobre y venir a tu papá o a tu mamá no tenía caso porque eran muy pobres para darte lo que necesitabas. Y pensabas, ni para qué le pido porque no me puede dar. Y de alguna manera llevamos eso a Dios. Ni para qué le pido si no me va a dar. No sé de qué estado de ánimo está, no sé si me va a querer ahorita, no sé si me va a responder ahorita. Entonces, dependiendo de qué idea tienes tú de la oración y dependiendo de tu concepto de Dios, definen tu vida de oración. Dios nos llama a orar. Mira, Jesús vino a enseñarnos a un Padre amoroso. Jesús vino a enseñarnos a un Padre todopoderoso. Jesús vino a enseñarnos un Padre tierno. Jesús vino a enseñarnos un Padre que se preocupa por nosotros y que puede hacer cualquier cosa que necesitamos. Así vino a enseñarnos a Dios. Dios espera que oremos. Dios nos llama a orar. Dios nos llama a que vengamos a Él a expresar nuestras emociones, sentimientos y miedos, angustias, deseos con palabras. Es más, yo creo que orar es un mandamiento. En Jeremías 33:3 dicen, pídeme, pídeme, pídeme y te daré. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Tú no puedes ver el futuro, yo sí. Tú no sabes qué viene adelante a tu vida, yo sí. Yo creo que es un mandamiento. ¿Por qué Dios nos ordenaría orar? ¿Por qué Dios nos daría un mandamiento de orar? ¿Sabes por qué, sinceramente? Porque de otra manera muchos de nosotros no oraríamos. Si no fuera un mandamiento, muchos de nosotros ni tomaríamos el tiempo de orar. La cosa es que Dios quiere bendecirnos, quiere utilizarnos, quiere llenarnos, y esto es a través de la oración. Pero no solo quiere bendecirnos a nosotros, quiere bendecir a otros a través de nosotros. Y esto solo es cuando los hijos de Dios vienen en oración a Dios. Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hay dos palabras. Ferviente, ¿qué quiere decir ferviente? Con fe, audaz, con poder, con convicción. Pero muchas veces yo descubro para mí que esta parte depende de cómo me siento en esta parte. Persona justa. Tal vez tú no te sientes justo. Tal vez tu conciencia te acusa de algo. Tal vez has hecho algo que no deberías haber hecho. Tal vez escondes algo que nadie quiere, que no quieres que nadie sepa. Tal vez no te sientes justo. Las buenas noticias es que la justicia no depende de nosotros. No depende de quiénes somos nosotros. La justicia depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo te quiero decir que si hay algo que te acusa y que te impide orar con convicción, antes de irte aquí, pídele perdón a Dios y háblalo con alguien y dile, ora por mí. Antes de irte aquí, si hay algo que tú sabes que no te deja sentir como justo, dice, no perfecto, justo. Antes de irte aquí, pide perdón a Dios, háblalo con alguien y vete limpio. Siguiente versículo 17. Elías, me encanta este pedazo porque si tú lees de los milagros de Elías, pensarías que era un superhombre. Un hombre increíble, oró y dejó de llover, oró y llovió, oró y cayó fuego, y luego en la transfiguración de Jesús, ahí estaba Elías, y era uno de los hombres más importantes y poderosos. Elías parecería un hombre, superhombre, pero cuando ves más profundamente a Elías, dice la Biblia, era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Guillermo hablaba de una ocasión que Elías se fue corriendo. Mira, Elías tomaba decisiones equivocadas. Tenía miedo, se acobardó y salió corriendo de una mujer. Elías cayó en depresión, tuvo pensamientos incluso hasta suicidas. Era un hombre tan humano como nosotros. Tuvo miedo,
pensamientos suicidas, depresión, huir, llorar, como tú y como yo. Es una persona pequeña, ¿ok? Como tú y como yo. Pero dice, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y comenzó la tierra a dar cosechas. Un hombre pequeño con una oración grande. Un hombre igual que tú y yo, que la única diferencia es que él oraba. Y él oró con fervor y oró con fe porque sabía la importancia de la oración. Y sabía y reconocía a quién estaba orando. La gran diferencia entre Elías y nosotros, ¿okay?, no era una cualidad especial que él tuviera o que nos faltara a nosotros. La gran diferencia es que él veía la importancia de la oración y reconocía a quién le estaba orando. Y reconocía que cuando juntas oración con fe, con un Dios poderoso, milagros pasan. Te lo digo otra vez, cuando juntas oración con fe, con un Dios poderoso, milagros pasan. No hay nada imposible para Dios, ¿okay? Pero es nuestra visión de Dios. A veces vemos nuestros problemas más grandes que Dios. O pensamos que Dios no nos va a escuchar. Y la verdad es que Dios nos escucha, no por quienes somos nosotros, sino por quién es Él. Nunca vas a ser más digno que hoy para venir a la presencia de Dios. Te lo repito, nunca vas a ser más digno que hoy para ir a la presencia de Dios. Él te escucha, no por quien tú eres, pero por quién es Él. Él te va a escuchar y está esperando que tú le hables a Él. Creo yo, dice que oró por lluvia, oró para que volviera, oró por sequía, oró para que volviera a dejar de llover. Y sabes algo es curioso, esto es una promesa de Dios. Dice que cuando la gente abandona de Dios en Deuteronomio, cuando la gente se aleja de Dios hay sequía. Y lo que exactamente estaba ocurriendo en el pueblo era un pueblo alejado de Dios. Así que Elías oró por la voluntad de Dios, por la promesa de Dios. Cuando oremos es importante orar, ¿cuál es tu voluntad para mí? A veces oramos nuestra propia voluntad, pero Dios dice, yo tengo otro plan. ¿Te acuerdas Jeremías 29:11? Yo sé los planes que tengo para ti. Y es importante orar y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué decisión quieres que tome? Orar por la voluntad de Dios. Elías sabía la importancia de la oración, sabía a quién oraba, oraba por la voluntad de Dios. Y este hombre, este es un escritor, dice, una visión pequeña de Dios es la causa de 100 males. Cuando tienes una pequeña visión de Dios, es la causa de 100 males. Pero una visión elevada de Dios es la solución a más de 10,000 problemas temporales. Una visión pequeña de Dios, causa de problemas. Una visión grande de Dios produce soluciones. Ese es fe. El problema tal vez es tu visión de Dios. Pero hermanos, la oración funciona. La oración trabaja. Insiste. Ve esta visión. Y si tu visión, es curioso esto, pero si tu visión de Dios es pequeña, yo creo que ese es el problema más grande que tienes. Cuando mi visión de Dios es pequeña, ese es el problema más grande. A veces el problema no es tu enfermedad o tu situación económica. El problema no es un problema familiar. Y no menosprecio esos problemas. Esos son problemas. Pero el problema más grande es que no crees que Dios pueda cambiar. No piensas que Dios pueda ayudarte. No piensas que Dios pueda transformar la situación. El problema más grande entre todos esos problemas es la manera tan pequeña que vemos a Dios. Cuando lo ves grande y poderoso, todo cambia. Todo es transformado. Hay una pregunta que Dios hace a Moisés. Cuando están caminando por el desierto, que le promete voy a enviar codornices. Hay una pregunta que Dios le hace a Moisés y que me gustaría que te llevaras de tarea el día de hoy. Pero con toda sinceridad, por favor, esta pregunta llévala a tu mente con toda sinceridad.
Que no la tienes que contestar a nadie, así no vas a tener la tentación de mentir o exagerar. Pero entre tú y Dios, es la verdad, porque cuando nos preguntan algo, si hay que dar una respuesta pública, tenemos que acomodar la respuesta. Sí, y a veces lo que decimos es diferente a lo que pensamos. ¿Sí o no? Tú lo piensas de una manera, pero mejor lo digo de otra. Y la pregunta que Dios le hace a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Dios le está preguntando a Moisés, ¿tú crees que mi poder tiene límites? Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que hay algo en tu vida tan grande que Dios no pueda arreglar? ¿Tú crees que Dios no quiere ayudarte? ¿Tú crees que Dios no va a estar ahí para ti? La cruz de Jesús dice que sí. La muerte de Cristo en la cruz dice que sí. Lo demás es Satanás diciéndonos que no. Pero Dios dice que sí. Y el tamaño de tu oración define esta palabra. Fe en acción. Ora a Dios como si confiaras totalmente en Él. Ven a Dios como si estuvieras completamente seguro que en su corazón está tu bienestar. Como que estás totalmente confiado que Él te quiere rescatar. Ora a Dios como que crees completamente que es un Padre amoroso que está dispuesto y listo a rescatarte. Vamos a terminar en oración, por favor. Padre Todopoderoso, quiero venir a ti, Dios, en este momento a orar. Y oro por esta oración, Dios. Oro, mi Padre, para que yo mismo pueda totalmente, sin duda, poder reconocer tu poder, Dios, tu gloria y saber que vas a actuar en mi vida. Que voy a ver los milagros que he orado, Dios, que voy a ver, Padre, las bendiciones que te he pedido, que voy a ver las transformaciones por las que he orado. Oro, Dios, por cada uno de nosotros en este lugar, que cuando vengamos a ti, Dios, podamos confiar totalmente, que nada nos mueva de nuestra fe, que nada nos aleje, nos desanime, nos deprima, nos haga pensar en claudicar nuestra caminata contigo, que nada nos haga pensar en rendirnos, en caminar contigo o en caminar con tu pueblo, que nada, Dios, nos cause el temor, la angustia y el miedo que nos haga correr como Elías corrió. Padre Santo, son tentaciones humanas, son pensamientos humanos, pero tú escuchas la oración. Oro por círculos de oración más grandes, oro por oraciones más poderosas, oro por oraciones audaces. Padre, bendice nuestra iglesia, perdona nuestra falta de fe, Dios. Perdona nuestra falta de confianza, nuestra falta de relación contigo. Perdona mi falta de fe. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.